En primer lugar, debo dar las gracias al profesor Jorge Altuve por esta gentil invitación a conversar en torno al 43 aniversario de SAPPRO y su significación para el futuro inmediato. Una vez aceptada la propuesta del profesor Jorge Altuve, eh, pensaba un poco sobre el nacimiento de SAPPRO y su naturaleza, la misión asignada por el Consejo Universitario. Es conocido por todos que SAPPRO, el Sistema de Actualización Docente del Profesorado, tiene como misión brindar a los profesores las herramientas pedagógicas necesarias para que su actuación en el aula de clases sea lo más cercano a los estándares pedagógicos de la época. La Universidad Central de Venezuela hasta ese momento había pasado por un proceso muy convulso de críticas y de autocríticas en torno a este asunto de la formación docente de los profesores. Y un poco hay que remontarse a la época de la renovación universitaria, de finales de los años 60. En la Universidad Central de Venezuela hubo un movimiento de fuerte crítica en torno a lo que se consideraba como un innecesario magistralismo en las clases, los cuales hacían que los estudiantes y los profesores mantuviesen una relación distante, donde la crítica era castigada. No podía haber un punto de vista diferente al del profesor. El profesor era la cátedra, él asumía el papel de la cátedra y hasta púlpitos se le crearon en las aulas de clases para que este distanciamiento entre profesores y alumnos sea cada vez más acentuado, y no quedara lugar a dudas de que el centro de la clase era el profesor y no el estudiante. Bueno, entre otras razones, esta fue uno de los aspectos que motivó ese gran movimiento de la renovación universitaria. Después que se da el allanamiento en el gobierno de Rafael Caldera y se retornan a las clases, entonces se pasa de una situación casi feudal, de una academia casi asociada con el medioevo, a una situación de laissez-faire desde el punto de vista pedagógico que hizo también mucho daño y que generó severas críticas en el estudiantado. Amparado en la libertad de cátedra, los profesores, ya desprendidos de esa tradición escolástica que caracterizó a la universidad desde antes de la revolución o de la renovación universitaria, se cayó en una suerte de laissez-faire académico. Es decir, cada profesor daba sus clases como bien lo entendía. Muchos de ellos simplemente replicaban la manera como fueron enseñados y los estilos de los profesores que fueron más significativos en su formación universitaria, de tal manera que lo menos que privaba era una acción con criterios pedagógicos claros. Se entendía que los profesores, una vez aprobados sus concursos de oposición, estaban ante terceros, evidenciando sus capacidades profesionales, su mayor nivel de conocimiento sobre un área o una disciplina, y esto los acreditaba como docentes, pero no tenían el componente pedagógico. Solamente a partir de 1978, después de todo un proceso de maduración sobre este tema que
seguía siendo un problema en la universidad, las autoridades de la época decidieron que era el momento de crear un sistema de formación docente para que diera las herramientas, estas herramientas tan indispensables, y hacer que los profesores con más conocimiento de causa eh, tuviesen una actuación en el aula muy apegada a los criterios pedagógicos. Por supuesto, esta tarea no ha sido fácil y podríamos decir que SAPRO, desde ese momento de su creación, hace 43 años, ha pasado por diferentes etapas que podríamos, yo en lo particular, la caracterizo en 4 etapas antes de la etapa actual. Además con nombres muy curiosos. La primera etapa la caracterizo como la etapa de se acata pero no se cumple. En la época de la creación de SAPRO, de las buenas intenciones, de la idea de crear un sistema, y un sistema supone no solamente una dirección, sino toda una concatenación de esfuerzos por parte de elementos del sistema, en este caso escuelas y facultades, para de manera coordinada y muy sincronizada hacer la oferta académica que necesitaban los profesores para sus procesos de formación y capacitación, pero esto no se llevó a cabo. Esto dependía más de la voluntad de cada profesor, de que algún coordinador de algún concurso, es decir, algún tutor, se acordara que existía el SAPRO y colocaba en el plan de formación del profesor la necesidad de que adquiriera uno o varios de estos cursos de la oferta académica de SAPRO. Pero repito, si bien la oferta estaba allí de manera permanente, pues muy pocos profesores acudían a inscribirse en esos cursos. Se lanzó la directriz de que todo profesor debía tener un componente pedagógico cursado en SAPRO, pero, repito, la experiencia dijo que si no había un mecanismo de coacción, pues solo iba a depender de la voluntad de tutores o de profesores que se acercaban voluntariamente a tomar esos cursos. Bueno, en esas condiciones pasaron muchos años y nada, no pasaba nada. SAPRO seguía cumpliendo su función, la comunidad universitaria utilizaba sus servicios a discreción, y así se convivió en sana paz durante mucho tiempo. Y esto, por supuesto, no supone una crítica a SAPRO, sino que, bueno, las circunstancias del momento eran esas, y en una universidad autónoma, en una universidad donde la libertad de cátedra es un valor fundamental, pues no había manera de obligar a los jóvenes profesores a asumir esos cursos. Luego pasa una segunda etapa, que es la de la expansión de la oferta. Es una etapa muy importante ante esta situación en la cual los profesores solo acudían voluntariamente, los profesores usevistas solo acudían voluntariamente a tomar los cursos, pues se decidió expandir la oferta fuera de la universidad. Y esto fue muy exitoso. Esto fue muy exitoso porque no solamente se redimensionó SAPRO y su oferta, sino que además se obtuvieron recursos importantes que se revirtieron en el propio SAPRO para actualizar sus equipos, remunerar profesores contratados. Es decir, se adquirió una dinámica diferente. Creo que la visión fue la correcta y hoy en día pues se mantiene esa oferta. Creo que hoy más que nunca es necesario mantener esa oferta extramuro que
se va más allá de la oferta al público en general para hasta establecer convenios con empresas, con instituciones que requieren de los servicios de SAPPRO y SAPPRO ha cumplido y bueno, esto creo que ayudó a repotenciar una instancia con vocación de servicio y con un personal de alto nivel que perfectamente podía satisfacer estas exigencias de entes tan alejados o extraños a la universidad, como pueden ser empresas privadas, organizaciones, organismos del Estado, etcétera, etcétera. Creo que esa es una etapa que también duró mucho tiempo y que continúa hoy en día dando los frutos esperados. Pero hay un hito al cual quiero hacer referencia, que yo diría que es una etapa 3. Quiero aclarar que esta periodización es total y absolutamente arbitraria. No pretendo de ninguna manera pontificar algunas fases en desarrollo de SAPPRO, no, muy arbitraria. Pero quiero aclarar que cuando denomino una etapa no quiere decir que la anterior desapareció. No, la anterior pervive, pero se le suman nuevas características, nuevas funciones, nuevas aperturas. Y en esta etapa 3, sin olvidarse de la etapa de expansión, pues se desarrolló algo que yo llamo el regreso a los orígenes. Y fue a través de la creación del programa Aletheia en el año 2008. Aletheia, como todos ustedes saben, es un programa de formación integral del personal docente y se logró algo que desde los orígenes se pretendía, pero que no se pudo por diferentes circunstancias, que fue alinear a las diferentes escuelas y facultades en la necesidad de exigir para efectos de los requisitos para el ascenso y promoción de los profesores, tomar el curso de Aletheia. Esto fue un éxito realmente. Este proceso que condujo de manera muy acertada a la profesora Maribel Llerena, que para el momento era la directora de SAPPRO y la que se le ocurrió pues este programa, bueno, sigue teniendo éxito hoy en día. Me parece que es un hito importante al cual hay que destacar. Luego tenemos una cuarta etapa, que es la que yo llamo surfeando la pandemia. Es una etapa que comienza en el año 2020 con la pandemia y fue muy, muy importante. Para mí constituye un hito también histórico, porque cuando la universidad venezolana estaba ante la pandemia, ante los hechos de la imposibilidad del acercamiento físico, de la obligatoriedad de mantener distanciamiento, de ir a la educación a distancia. Algunas universidades pudieron hacerlo primero que otras, hubo mucho desconcierto. Ante tanta incertidumbre, creo que SAPPRO se constituyó en el buque insignia de la Universidad Central de Venezuela. Recuerdo que era impresionante mientras el resto de las universidades estaban silenciadas, averiguando qué era lo que podían buenamente hacer en momentos tan duros de pandemia. SAPPRO, por el contrario, hizo mucho eco, inundó las redes sociales de ofertas académicas, de simposios, de webinars, de coloquios, llevada adelante por el profesor Jorge Altuve, que hoy en día sigue siendo el director de SAPPRO. Pero recuerdo que no solamente animó la participación de los profesores de la Universidad Central de Venezuela, sino a los profesores de todo el país. Eso eran eventos prácticamente interdiarios, ni siquiera semanales. Es decir,
hizo a la UCB en esos momentos tan duros, tan inhóspitos, tan de desconcierto, hizo a la UCB visible totalmente. Mientras otros se estaban quebrándose la cabeza a ver cómo diseñar una estrategia para enfrentar la pandemia, ya SATPRO desde el primer día la había diseñado y la había llevado a cabo, y además con extraordinario éxito. Esta cuarta etapa, podríamos decir que todavía pervive, aunque por cierto el aprendizaje de SATPRO le ha servido para que hoy en día pues sea un experto en desarrollar programas en condiciones de pandemia. Esto lo quiero rescatar porque todos los directores de SATPRO, absolutamente todos, han hecho una extraordinaria labor, pero definitivamente hay coyunturas, hay contextos y hay programas que, bueno, constituyen así como puntos de referencia para caracterizar la historia de una institución. Esta cuarta etapa, que todavía está vigente, se está solapando con lo que creo que va a ser la quinta etapa. Por supuesto, uno denomina las etapas después que concluye. Es difícil denominar una etapa que va a comenzar hoy, que estamos seguros que comienza hoy, que no sabemos cuándo va a concluir, no sabemos cómo denominarla. Por eso la voy a llamar genéricamente la etapa de la incertidumbre. La Universidad Central de Venezuela, al igual que la Universidad Venezolana, está viviendo hoy en día una época de mucha incertidumbre. No sabemos hasta cuándo vamos a contar, vamos a disfrutar de una universidad democrática, libre, autónoma. No sabemos hasta cuándo tendremos la posibilidad de mantener la libertad de cátedra, de diseñar nuestra propia oferta académica. No lo sabemos. Sabemos que la tenemos hoy, no sabemos si mañana podamos tenerla. Entonces, es difícil para SATPRO vislumbrar el futuro. SATPRO es una instancia de una universidad que tampoco sabe qué es lo que va a pasar con ella. Lo que sabemos es que, bueno, estamos hoy aquí, tenemos que cumplir con mantener a la universidad en pie, con evitar que desfallezca o que la desfallezcan, pero no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación, hasta cuándo podemos resistir. Entonces, esto es una etapa que la podríamos llamar, además de la etapa de la incertidumbre, la etapa de la resistencia. Y yo creo que SATPRO, al igual que el CEDUCB, van a cumplir un papel protagónico en esta etapa, porque son los que van a evitar que la universidad languidezca. Van a evitar que la universidad cierre sus puertas técnicamente, van a evitar que en la universidad cunda el desánimo. Porque, en primer lugar, y menciono al CEDUCB, porque cada vez más, y sobre todo en esta época de pandemia, nos vamos a seguir sosteniendo en la virtualidad. Por muy híbrida que podamos pensar a la educación en un futuro no muy lejano, la virtualidad es lo que nos está dando la seguridad de mantener abierta la universidad. Entonces, por supuesto, con todas las limitaciones presupuestarias, con el déficit de personal, CEDUCB está llevando a cabo una labor importante. Y SATPRO le viene una tarea dura. Los profesores universitarios, muchos de ellos se fueron del país. Hay que contratar nuevos profesores. Esos nuevos profesores hay que formarlos. Hay que darles las herramientas, más allá de sus conocimientos en la disciplina. Y SATPRO tendrá una tarea enorme. Por supuesto, ese es el gran reto, cómo llevarla adelante, de qué manera, pero también estar consciente de que estamos en condiciones de llevar esa tarea sin saber hasta cuándo vamos a disfrutar de esa universidad que tanto queremos, la Universidad Autónoma, Libre y Democrática.
Lo único que le deseo, no solamente a SAPRO, sino al resto de la universidad, es que tengamos la fuerza suficiente para resistir y en medio de la resistencia ofrecer el mejor servicio que podamos ofrecer desde el punto de vista académico. Esta universidad ha pasado en su historia por demasiadas circunstancias negativas. Esta podría ser una más, ojalá no sea la definitiva, pero todo o depende en gran parte de lo que nosotros, cada uno de los ucedistas, podamos hacer por nuestra universidad. Bueno, concluyo esta intervención de esta manera. No, no puedo predecir el futuro, pero sí puedo desear un futuro. Y el futuro que deseo para la UCB estoy seguro que es el mismo que desean ustedes. Muchísimas gracias.